Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en esta mañana, Padre, pedimos que sea tu dirección, Señor, que sea la palabra, Señor, que está, Señor, la que tú quieres hablar, Padre, que sea directo de tu corazón. Padre, revélanos, Señor, a Jesús a través de la Escritura. Revélanos tu voluntad, Padre. Revélanos, Señor, qué quieres que hagamos. Ayúdanos a que nuestro entendimiento, Padre, esté abierto, Señor, a que nuestro corazón, Señor, esté libre de todo pensamiento, que dejemos toda carga, toda ansiedad, Señor, toda situación de nuestra vida, la podamos poner a un lado y nos podamos disponer, Señor, a escuchar tu palabra. Señor, te honramos, te alabamos y glorificamos tu nombre, en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén. Amén y amén. Ya tenemos varias semanas hablando de las bienaventuranzas. De hecho, la semana pasada las enumeramos, las que hemos visto. Vimos que son 8 bienaventuranzas y las enumeramos ahí de una por una para recordar de qué es de lo que hemos estado hablando. Y hay algo que resalta cuando ve uno las 8 bienaventuranzas así juntas. Y si recuerdan, la primera de ellas es la que dice, dichosos, perdónenme, bienaventurados, discúlpenme que me quedé así a la mitad, algunas versiones de la Biblia, a lo mejor su Biblia dice dichosos, pero el significado es el mismo, es una bendición adicional, una mega, estar supremamente bendecidos. La primera que vimos es bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y si se fijan en esta primera, dice que de ellos está utilizando un verbo en presente, es el reino de los cielos. No está diciendo que aquellos pobres de espíritu serán parte del reino de los cielos. No está diciendo que llegarán a ser. Está diciendo que el reino de los cielos ya es parte, ya son parte de ellos. Y de las que siguen, de la 2 a la 7, si la recuerda, allí hay algo diferente. Dice que los que lloran serán consolados. Los mansos recibirán la tierra por heredad. Los que tienen hambre y sed de justicia serán saciados. Los misericordiosos recibirán misericordia. Los de corazón limpio verán a Dios. Y los que hacen la paz serán llamados hijos de Dios. Estas 6 que están en el medio, todas hablan de algo que va a suceder, algo que van a recibir o que va a ser para los que sean mansos, para los que lloran, para los que tengan hambre y sed de justicia. Todos los verbos están en futuro, dice serán, recibirán, serán llamados hijos de Dios. Y la última bienaventuranza con la que empezamos la semana pasada es igual a la primera. Dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de Dios. Estamos viendo que la primera y la última nos confirman que somos ciudadanos del reino y que en medio del camino, no en medio del camino nosotros como iglesia, en medio del camino que llevamos nosotros como ciudadanos del reino, estas otras bienaventuranzas van a ir siendo formadas. Tiene que ser una meta para nosotros que estas otras 6 bienaventuranzas vayan siendo formadas en nuestra vida, porque son características y una meta que debemos de tener dentro de los que somos del reino de los cielos. Debemos de ser de los que lloran, de los que claman, debemos de ser mansos, debemos de tener hambre y sed de justicia, porque somos parte del reino. Por eso la primera y la última encierran todo y dicen que somos parte del reino de los cielos. Así que la semana pasada empezamos con Mateo 5:10 y hablamos de la primera parte de la bienaventuranza y les comenté yo que
es considerada la octava, aunque parece como que son dos, el versículo 10 y el 11, pero es en realidad una, nada más que el Señor complementa lo que fue la explicación que dio en el versículo 10 y alarga un poquito hablar de esta bienaventuranza. En esto que vimos la semana pasada, hablamos que Jesús instruyó a los discípulos de que iban a ser perseguidos, no que probablemente fueran perseguidos, sino que los instruyó a que iban a ser perseguidos para que estuvieran firmes, para que supieran a lo que se iban a enfrentar y para que una vez que viniera la persecución, ellos pudieran entender que el Señor se los había anunciado para que ellos permanecieran. En medio de la persecución es que la obra de Dios florece. Y es algo, a lo mejor pensamos que es algo contradictorio, pensar que Dios nos bendice y que en medio de esa bendición está la persecución. En medio de la persecución la iglesia de Dios florece y en medio de la persecución la iglesia de Dios crece. Les he platicado yo de varios documentales que pueden hallar ahí en YouTube que hablan acerca de cristianos perseguidos en el mundo. O puede buscar usted ahí en línea el ministerio que se llama La Voz de los Mártires. Ese ministerio apoya a misioneros en países de conflicto con el Evangelio. Y hay algunos dentro de México, en el área de Oaxaca, de Chiapas, en las partes alejadas, aquí en la Sierra de Chihuahua. Hay lugares en los que el Evangelio no es bienvenido. Y los misioneros que van ahí se enfrentan no a persecución, se enfrentan a problemas fuertes. Y esta organización los apoya y busca cómo guiarlos. Hay países musulmanes en los cuales es delito tener una Biblia y mucha gente pierde, si no su vida, pierde sus bienes. Pero la persecución no es por quién somos. Y ese es nuestro primer punto del día de hoy. La persecución es por su causa. Si usted está siendo perseguido o si usted sufre por algo en su vida que es propio, que es suyo, pues a lo mejor usted ahí va a pasar un mal tiempo, pero no le va a aprovechar en nada para lo eterno. Esta persecución que el Señor les habla a los discípulos y que se extiende hasta nosotros es por la causa de Él, que seamos perseguidos. El Señor no les habló a los discípulos para decirles, van a ser perseguidos porque se van a quedar desamparados, porque su maestro ya se va. Esto pasa muchas veces en la vida. Por ejemplo, en países donde hay un líder muy carismático, muy fuerte, y cuando ese líder muere, o cuando un país que es enemigo quiere atacar ese país, va sobre el líder, porque derribando al líder va a poder contra todos los demás. Eso no es lo que Jesús les estaba diciendo. Tampoco les dijo, van a ser perseguidos por su forma de pensar, o por sus preferencias morales, sociales, espirituales, tampoco les estaba diciendo esto. Tampoco van a estar siendo perseguidos, y el día de hoy esto es muy común, siendo perseguidos por tus posturas políticas. Mire, entre los mismos cristianos hay una gran división en cuanto a qué opinamos. Pero la política es otra cosa. La política es algo que está establecido para que nos gobiernen, nos guíen y supuestamente estemos sometidos a la bendición de un gobierno. No siempre sucede así. Y hay cristianos que opinan que este gobierno nos bendice y que otro, pues tenemos diferentes opiniones. El Señor no engloba eso dentro de lo que Él llama la persecución. Ahí lo estarían persiguiendo a usted por su preferencia política. Pero el Señor dice que si nos persiguen por su causa, y eso es completamente diferente. Y en el versículo 11, Él amplía la enseñanza para detallarnos y decirnos, la persecución, que es por mi causa, es un poquito más allá que solamente ser perseguidos. El versículo 11 de Mateo 5 dice, bienaventurados sois
Y fíjese, aquí confirma de que esta bienaventuranza está hablando en tiempo presente, en ese momento. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Esta es otra característica de la persecución que el Señor está describiendo y de la cual nos está hablando, que hay bendición ahí. Dice, cuando digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Hay mucha gente que la persiguen, pero por lo que ya hizo. Y porque no están mintiendo en su contra, lo están acusando por cosas que sí hizo. Aquí el Señor está hablándonos de que nosotros debemos de vivir una vida con un testimonio digno, con una vida que agrade a Dios, que comparte el Evangelio, y en medio de eso vamos a ser perseguidos. Y esto es algo muy significativo. La semana pasada lo mencionamos. Jesús dijo que seríamos perseguidos porque a Él lo persiguieron primero. Y es cierto, a Él lo persiguieron. Y no lo persiguieron nada más en una forma que pudiéramos considerar tranquila. No, lo persiguieron para matarlo, para tratar de callarlo. Y como no podían con su enseñanza, la solución fue matarlo y quitarlo de en medio. Pero ese es el plan de Dios. Es bien interesante ver que si somos perseguidos, tiene que ser por la causa de Cristo. Y mire, trate de imaginarse una persecución. La persecución es ir tras de alguien al que quieren agarrar por cierta razón o al que quieres alcanzar por algo. Y es correr, y a lo mejor es ver quién corre más rápido. Me vino a la memoria hace unos cuantos años, unos cuantos nada más. Yo todavía vivía en Chihuahua, estaba adolescente y venimos con unos tíos que vivían aquí. Y mi tío nos llevó al galgódromo. Y yo nunca había visto algo así. Bueno, nunca había visto muchas cosas, mucho menos ir a lugares así. El galgódromo a los que les tocó ir era un lugar precioso. El edificio estaba precioso, un lobby así, lo tenía un pianote y luego era un lugar de apuestas, eso póngalo a un lado. Pero era un lugar muy elegante, muy bonito, y obviamente yo entré como, wow, vivíamos nosotros en una casa humilde de adobe, que le entraba aire por las ventanas, por la puerta, por todos lados que se podía. Y estaba yo fascinado con el edificio, y cuando salimos, pues mi tío iba a ver las carreras de galgos. Los galgos son unos perros así flacos, largos, pero que corren. Y el chiste de la carrera es que es un óvalo, y en el óvalo hay una barra metálica que lleva una liebre, así, una figura de una liebre. Y es inanimada la liebre, lo más que se mueve es porque al ir con la velocidad se va moviendo, pero los galgos la persiguen como si fuera real. Entonces cuando abren la puerta, son así como los de las carreras de caballos, que les abren la puertita a los perros, y no sé si todavía existan estas carreras, eso fue hace algunos años. Y ven la liebre y salen corriendo, pero como desesperados. Y da toda la vuelta hacia el óvalo y van los perros traen su chalequito con el número para que la gente apueste a ver cuál va a ganar, y nunca alcanzan la liebre. La liebre es una liebre mecánica que va por el riel, que es el óvalo, y obviamente lo mueve una máquina más rápida que el perro nunca alcanza la liebre. Pero si la llegara a alcanzar, ¡qué decepción! Porque era un cacho de metal ahí con forma de liebre que no le iba a proporcionar al perro ninguna satisfacción. Él la va persiguiendo porque cree que esa liebre es real. La persecución que hace la gente contra los cristianos es porque creen que estamos nosotros hablando algo que no es real, que estamos enseñando falsedades, que estamos saliéndonos de la religión tradicional, que estamos hablando en contra de un sistema establecido hace tantos años, que estamos nosotros haciendo algo que no es correcto.
Eso es lo que es la persecución a la que el Señor se refiere. Es algo que persigue la gente. Y no siempre el principal motivo es atrapar. En esta persecución el principal motivo es callar. El principal motivo de la persecución es poder menospreciar a la persona que está compartiendo el Evangelio. Y mire, hay muchos casos ciertos, pero hay muchos otros casos que no son ciertos y que hablan de pastores y que hablan de líderes y que dicen que este pastor hizo y aquel otro hizo y que este es un infame porque hizo tantas cosas y todo. A los pastores se nos exige perfección, que no te equivoques, que no hagas, que no peques, que camines, así casi. Y más aquellos pastores que son tan públicos, que están en redes sociales. La persecución es tirar su imagen, dañarlo para que la gente diga, no es cierto. Pero mira, yo me puedo equivocar, yo los puedo desilusionar, yo puedo cometer un error que ustedes digan, ya, pero fallé yo. El Evangelio nunca va a fallar. Dios nunca va a fallar. Por eso es una persecución que el Señor nos está diciendo. Cuando los acusen, cuando los vituperen, esto es cuando se levanten en su contra, mintiendo. Es cuando ustedes serán realmente perseguidos por mi causa. Y me vino a la memoria uno de los pasajes favoritos para mí de la Biblia, y es Esteban, en el libro de los Hechos. En el capítulo 6 del libro de los Hechos. Les voy a platicar así rápida la historia porque como es de mis favoritos, tengo que medirme, no tengo que pasarme con. Esteban era una persona común, era alguien de entre los hermanos, que cuando empezaron a ver la necesidad, los discípulos, empezaron a ver la congregación creciendo, dijeron, no podemos hacer todo, no podemos nosotros estar dedicados a la palabra, ministrar y estar atendiendo las necesidades y todavía servir las mesas. Porque recuerde que cuando la iglesia comenzó, la gente se integraba a la iglesia, no nada más los domingos, se iban físicamente allí y eran una comunidad, ahí comían, ahí vivían, así ahí hacían todo. Entonces los discípulos dicen, nosotros no podemos ya atender hasta el punto de nosotros servir las mesas, vamos a buscar algunos varones de buen nombre, algunos varones llenos de sabiduría y del Espíritu Santo. Así unos requisitos bajitos, así, o sea, cualquiera de nosotros calificaba. Llenos de sabiduría y llenos del Espíritu Santo. Y por ahí aparece Esteban en la lista y dice, fueron propuestos fulanito, y ahí aparece Esteban entre todos ellos. Y lo habían escogido para servir las mesas. ¿Qué significaba? Estar pendiente de los que comen ahí, de los que no tenían alimento, de los pobres, de los que se acercaban a la comida y servirles, estar pendientes de atenderlo. Pero dice que Esteban empezó a compartir y que a través de Esteban el Señor empezó a hacer milagros y prodigios y que hablaba con poder del Espíritu Santo. Y entonces fue notorio. Y cuando fue notorio Esteban, se pusieron celosos los sacerdotes. Entonces dice que lo mandaron traer, porque empezaron unos a contender con Esteban. Y al estar contendiendo con Esteban, no podían con su palabra. Dice que no podían soportar la sabiduría y el poder del Espíritu con que Esteban hablaba. Vaya formándose la imagen. Imagínense estar a usted hablando con una persona que cuando le está compartiendo no pueda soportar tal sabiduría y poder del Espíritu Santo. Así me gustaría compartir el Evangelio. Así me gustaría que fuéramos como Esteban. Creo que no hemos llegado todavía, pero Esteban lo empiezan a acusar, le empiezan a levantar falsos y empiezan a decir, él ha dicho cosas en contra de Moisés y yo lo oí blasfemar. Y oí que dijo que él que el edificio del templo iba a ser destruido. Y oí también que dijo que junto con eso, la enseñanza de Moisés. Y lo llevan a los sacerdotes. Y cuando lo llevan ahí en el capítulo 7, todo eso era el capítulo 6, en el capítulo 7 ya está Esteban frente al concilio. Y los sacerdotes le dicen, ¿es cierto esto que dicen de ti? Y agarra Esteban,
pero no agarra a Esteban para decirles, pues es que arrepiéntete de tus pecados. Mira, pues yo era bien pecador, y cuando vine a la congregación, pues sentí muy bonito. Esteban empieza hablándoles desde el inicio, y les habla desde Abraham, y les habla de Moisés, y les habla de la salida de Egipto y todo, y les presenta el evangelio a través de toda la escritura, pasando por los profetas, pasando por los salmos, y les habla toda la escritura, y los sacerdotes no pueden aguantar, y están así que no hayan qué hacer con él, se rasgan las vestiduras, apedréenlo porque está blasfemando. Y llevan a Esteban afuera de la ciudad. Cuando se apedreaba una persona, lo llevaban afuera de la ciudad. Y afuera, a la orilla de la ciudad, ahí lo apedreaban. Yo no sé exactamente cómo haya sido, pero yo creo que era todos juntos, no con la piedra más grande, sino con la piedra que alcances a agarrar, y como si fuera tiro al blanco, tírale al que estamos acusando hasta que lo mataban. Pero es uno de los pasajes más hermosos. Ahí en el capítulo 7, cerca del final, dice que están matando a Esteban. Y dice que Esteban, lleno de gracia y del Espíritu Santo, voltea al cielo y ve los cielos abiertos y ve a Jesús a la diestra del Padre. Y dice que ve toda la gloria de Dios. ¿Y qué hace Esteban? Esteban le dice, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Lo estaban matando, lo estaban apedreando. Ahí es cuando empieza en Hechos 8. Al final del capítulo 7, dice que están apedreando a Esteban y que estaba ahí un joven. Dice, un joven llamado Saulo. Y la gente, al quitarle las ropas a Esteban, lo despojaban de todo lo que traía, lo sacaban de la ciudad y ahí lo empezaban a apedrear. Dice que agarran las ropas de Esteban y la ponen a los pies de Saulo, de un joven llamado Saulo. Entonces tenemos la imagen de que Saulo, que después él a sí mismo se llamó Pablo, Dios no le cambió el nombre a Saulo, él cambió su nombre por Pablo. Saulo era un hombre griego y él, con el ministerio a los gentiles y con ministerio también para los judíos, empezó a ser llamado Pablo. Significa lo mismo el nombre, nada más que uno es griego y el otro no, el otro es hebreo. No es que Dios le haya cambiado el nombre. Todos lo imaginamos siempre viejito a Pablo, ¿no? Nos lo imaginamos siempre como que alguien ya grande, que caminaba con dificultad. Aquí nos está aclarando en Hechos, Lucas, cuando lo escribe. Dice que era un joven y que trajeron las ropas delante de Pablo y que Pablo consentía en la muerte de Esteban. Pablo estaba ahí. Pablo de seguro estaba en el Sanedrín con los sacerdotes porque era un judío, un fariseo. Era alguien eminente, era alguien de poder y era alguien de autoridad por la educación que Pablo tenía. Y entonces él está ahí y está viendo y dice, qué bien que lo maten, merece morir. Eso es todo lo que está pasando cuando llegamos a Hechos 8, del versículo 1 al 4. Y les digo, tuve que ser muy concreto para no contarles toda la historia porque luego me emociono. Dice el versículo 1 del capítulo 8 de Hechos. Dice, y Saulo consentía en su muerte, hablando de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba a la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. ¿A quién empezaron a perseguir? A la iglesia. Y la iglesia son las personas. Somos nosotros somos aquí la iglesia, somos parte del cuerpo de Cristo y el cuerpo de Cristo es la iglesia.
empiezan a perseguir a la iglesia. Dice que Pablo los asolaba, entraba casa por casa. Mira, aquí Pablo no necesitaba orden de cateo. Él iba casa por casa viendo a ver quiénes andaban hablando del Nazareno, quiénes andaban hablando. Dice que buscaba a los de ese camino. De ahí viene el nombre de nuestra iglesia. Los cristianos, su primera mención como cristianos les llamaron los del camino. Y entonces Pablo los empieza a perseguir y viene una persecución despiadada. Nada más entendiendo el versículo que dice que entraba casa por casa arrastrando a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Se esparcieron los cristianos, salieron de Jerusalén. ¿Qué se le ocurre que pudieran haber pensado al ver cómo los estaba tratando Pablo? Y Pablo tenía toda la autoridad del Sanedrín. Eran los mismos judíos que estaban asolando a los judíos. Imagínense nada más. La gente tuvo temor. La gente salió corriendo. ¿Salieron a esconderse? No, porque aquí dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. ¿En realidad estaban persiguiendo a la iglesia? No, precisamente. Si después leen todo este pasaje desde el capítulo 6 hasta el 9, Pablo estaba enfurecido con la iglesia. Pablo no andaba persiguiendo simplemente porque le caían mal. Pablo estaba convencido que estos que andaban predicando de Jesús iban en contra de todo lo que era la tradición judía, iban en contra de Dios, iban en contra de la ley, y por eso estaba enfurecido para agarrarlos. Pablo pensaba que estaba haciendo lo correcto. En este momento Saulo todavía, aquí en la escritura toda se le llama Saulo. Y dice que estaba tan enfurecido que dice que respiraba amenazas y muerte. Así, amenazas y muerte era lo que respiraba. Pablo iba buscando agarrar a todo cristiano. Y dice que pide a los principales, les pide cartas para ir a Damasco, a las sinagogas. ¿Qué significa eso? Que les pidió autoridad para ir a las sinagogas y llevar las cartas de autoridad del sumo sacerdote para decirles en las sinagogas de Damasco, me envían a buscar a la gente de este camino del Nazareno que andan hablando contra lo que es de Dios, para llevarlos presos a Jerusalén. Es Hechos 9, versículos 3 al 5. Es Pablo, ahí en los primeros versículos es donde nos dice que está respirando amenazas y muerte, que pidió las cartas y que entonces va a ir para Damasco. Y dice el versículo 3, Hechos 9:3. Dice, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de la luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Cuando persiguen a la iglesia, están persiguiendo a Jesús, no te están persiguiendo a ti. Y eso es lo que les decía ahorita, que es algo muy significativo. Es a Jesús a quien persiguen. Si Jesús se nota en tu vida, tú calificas para ser perseguido. Si tú vives una vida tranquila, si tú no hablas del evangelio, si tú te sales de la casa en la mañana y no dices a dónde vas, y vienes aquí, ay, qué bonito, cómo sentía, qué bonita la predicación, y luego me llegó tal canto, y luego regresas a tu casa y sigues viviendo igual, no te van a perseguir. ¿Por qué te perseguirían? Nadie le dices que eres cristiano, no compartes el evangelio. A todo mundo lo tratas como que sí, tú estás bien. Oye, pero que está bueno, déjame tranquilo, déjame vivir mi vida.
Es a Jesús al que persiguen. Cuando se empieza a notar Jesús en tu vida, es cuando te empiezan a perseguir y empiezan a ir en contra de eso que estás enseñando. Pero no te desanimes, porque es inútil esa persecución. ¿Qué le dice Jesús a Pablo? Dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Esa pregunta es decirle, Saulo, o sea, ¿qué crees que estás haciendo? O sea, ¿crees que con perseguir a la iglesia vas a acabar conmigo? No pudieron acabarme los sacerdotes. No pudo este mundo, no pudo Satanás, porque mataron mi cuerpo, pero yo soy eterno. Saulo, ¿qué andas haciendo? Y luego le ponen esta frase, fíjense qué curioso, esa frase que dice que es duro, te es duro dar cosas contra el aguijón. En realidad no está en los manuscritos originales. No está ahí, lo agregaron los escribas, pero lo agregaron no por una razón vana. Vaya usted a ver cómo describe Pablo su conversión después, más adelante en Hechos. Hay varios capítulos en los que Pablo describe su conversión. Y en Colosenses, me parece que es Colosenses o Gálatas, perdónenme. Ahí Pablo habla también acerca del momento de su conversión, y ahí es donde dice Pablo que el Señor le dijo, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y el aguijón no estamos hablando del aguijón de una abejita, que ahí me pica la abejita y hazte para allá. El aguijón era una herramienta que utilizaban para cuando iban a arar tierra. Al buey que llevaba el arado, traían una lanza con una punta muy filosa y le picaban las piernas, las patas del animal. Le picaban atrás para que se moviera y para que empezara a arar. ¿Y qué es lo que hace un animal? Un caballo, un toro, un buey. Cuando lo pican por la parte de atrás, pues tira patadas. Y cuando tira patadas contra una lanza puntiaguda, ¿qué le pasa? Se daña más. Se daña más porque él mismo le está pegando a la punta y entonces el animal empieza a caminar y ya no se puede resistir porque sabe que si tira patadas, que es su forma de defenderse, se va a dañar más. Jesús le está diciendo, Pablo, Saulo, es en vano que te estés dañando. Es en vano todo este daño que provocas porque no puedes acabar conmigo. No puedes acabar con el evangelio. Anímese. Porque la gente va a poder ir sobre de usted, pero nunca van a tocar al que usted cree. Nunca van a quitarle en el que usted cree. Para eso debemos estar firmes en Jesús. Porque imagínense que nos persigan y que no estemos seguros en Jesús. Que nos persigan y que nosotros seamos de los tibiecitos de domingo. De los tibiecitos que no queremos hacer otra cosa más que, ay, a gusto, Señor, nomás, es que ya siento como que no me lleno. Siento como que no. Y luego no hay amor porque nadie me saluda. Imagínese una gente así perseguida, va a perecer, y va a perecer con todo y su esperanza, porque no tenía su esperanza en Jesús. Estos que pueden ser perseguidos son aquellos que tienen una esperanza firme en Jesús. Tú vas a vivir por Cristo, dice el Señor. No te preocupes por aquellos que pueden matar el cuerpo. Preocúpate por aquello que pueda matar tu espíritu. Y se los he mencionado muchas veces. Cuando una persona está enferma, movemos todo. ¡Ay, no, rápido! Ambulancia, paramédicos, acá, a toda la familia, a la iglesia, vamos a orar. Perdón. Y cuando es algo espiritual, ay, pues es que ando pasando por un desierto. Ando así como que me ando enfriando. Es más importante eso que la salud. Espérame, no me vas a decir, bueno, ahorita que me atropelle. No, porque todavía hay un propósito de Dios para tu vida, pero Dios utiliza tu cuerpo, utiliza tu vida física para cumplir su propósito para la vida eterna. Así que si a ti te persiguen, ¿qué problema tienes, Señor? Si me persiguen a mí, yo sigo viviendo por ti. Hay otra película que me vino a la memoria que es una historia verídica, es el relato de lo que sucedió en una secundaria de Estados Unidos, la secundaria Columbine. Es la historia de una jovencita, que esta jovencita desde pequeña, ella
que sus manos iban a ser de bendición y tenía, no les voy a dar todos los detalles, si quieren búsquenla, se llama No me avergüenzo, ahí está en YouTube, está libre, no está pirata, está libre para que la pueda ir reproducir. En esta secundaria mataron dos jóvenes, dos adolescentes, entraron y tenían el propósito de poner una bomba en la cafetería y la bomba no funcionó, no la supieron hacer. Entonces, cuando no funciona como ellos esperan, empiezan a matar con armas. Pero cuando llegan a la escuela, se encuentran a esta jovencita. Ella no había tenido una vida cristiana toda su vida, hasta que llegó ese momento de estar en la escuela. Ella sintió que su vida no estaba siendo provechosa como ella quería. Y entonces cuando conoce al Señor, le entrega su vida y se vuelve una cristiana radical. Está bonita la película, aparte de interesante el testimonio. Pero lo que sucede es que al inicio de todo esto, los jóvenes, estos que hicieron esa matanza, llegan a la secundaria y ella está afuera. Y como sabían que era cristiana y se burlaban de ella, los que hicieron esto, llegan y le dicen, ándale, aquí estás. Mira, vas a renegar hoy de tu Jesús, de tu fe. Y ella le dice, no, sabes que no lo haré. Ah, felicidades, hoy lo vas a ver. Y la matan. Vea toda la película para que le veas, le dan un balazo. Vea toda la película para que vea que ese momento es bien significativo. Tienen razón, hoy lo vas a ver. Cuando somos perseguidos, vamos a ser maltratados. A lo mejor este es un caso extremo y no quisiera que sucediera en ninguna parte. No es algo común que suceda aquí en nuestro país. Hay otros lugares donde sí es común, donde los cristianos son perseguidos hasta la muerte. Además de ser perseguidos, vamos a ser difamados, vamos a ser maltratados. La finalidad de Satanás es ponerte preso de nuevo. Por eso te persigue. Por eso quiere que seas perseguido por todos los afanes de este mundo, por todos aquellos que no creen en el Evangelio, por todos aquellos progresistas que están, no, estamos en una etapa mucho más allá. Estos son anticuados. Nos llaman anticuados a los cristianos. Nos llaman que nos quedamos en el pasado creyendo en un libro que da unas enseñanzas extrañas. Creemos en el libro que da la vida, en el libro que habla de Jesús y creemos en Jesús como nuestro Salvador. Así que eso hace que Satanás te persiga y lo que quiere Satanás es oprimirte al punto de que truenes. Yo creo que les tengo que dar un buen ejemplo así de algo de eso, porque ninguno de nosotros truena, ninguno de nosotros se nos vuela como decimos algunos, me volaron el tapón, me volaron la tapa y sale toda la presión que traía. Entonces les tengo que platicar de eso, porque yo creo que ninguno de ustedes sabe de eso. Satanás lo que quiere es que te vuele la tapa de dolor, de sufrimiento, de desesperanza. Quiere robarte, dice la Escritura. Satanás, ¿qué quiere? Robar, matar y destruir. Y siempre pensamos, Satanás quiere robar, ay, que no me robe mi casa, que ay, mi carrito, que no. Te quiere robar el Evangelio. Es lo principal que te quiere robar. Pero robándote el Evangelio se acabó tu esperanza. Se acabó tu vida. ¡Wow! Debemos de estar atentos para que cuando Satanás quiera perseguirnos, nosotros decir, no, son mentiras lo que me dices, en lugar de tronar y explotar, como algunas veces lo hacemos. Debemos de tener la paz, debemos de ser mansos para poder reaccionar y decirle a Satanás, aún a Satanás, hablarle con mansedumbre y decirle, son mentiras lo que estás hablando. No me vengas a tratar de decir estas cosas. Mi matrimonio no se acaba hoy. Mi negocio no se acaba hoy. Mis hijos no se pierden hoy. No me vas a tronar, porque yo creo en el eterno, en aquel que no veo, pero que sé que ahí está. Y que sé que ese es el camino que llevo, porque soy parte del reino. Cambia la perspectiva de la persecución. ¿Por qué? Porque entonces estás firme.
Ahí en Hechos, poquito más adelante, en el capítulo 9, pero los versículos 15 y 16, después de que Pablo tiene este encuentro con el Señor le da la instrucción, y Pablo cuando le dice, ¿qué quieres que haga? El Señor le dice, ve a Damasco y quédate ahí hasta que se te diga qué hacer. Pablo llega, lo llevan a casa de un hermanito ahí que le abrió las puertas, y ahí está Pablo esperando. Y entonces es aquí el versículo 15 y 16, hablándole el Señor a un hermanito muy dispuesto, que se llama Ananías. Y dice, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¡Wow! Cuando Saulo se encuentra con el Señor, le hace dos preguntas. Le dice primero, ¿quién eres, Señor? Y la segunda pregunta, ¿qué quieres que haga? Son dos preguntas que nosotros tenemos que hacerle a Dios. Cuando tú empiezas a conocer de Jesús, realmente tienes que saber quién es Jesús. No es un crucifijo, no es algo que yo te voy a decir y tú vas a sentir una emoción, y con una emoción dices, ay, es que sentí bonito, es que Jesús. Tienes que conocer quién es Jesús. Y esa pregunta se la respondió de inmediato Jesús a Pablo. Le dijo, yo soy Jesús al que tú persigues. Le puso el asunto claro. Yo soy Jesús, yo soy el Mesías, yo soy el Nazareno que murió en la cruz y que resucitó y que estoy vivo, Pablo. Y que tú me persigues tratando de acabar con los que me siguen, pero no puedes. Aquí estoy, Pablo, estoy vivo. Ese es el Jesús que tienes que conocer. Al Jesús vivo que tú dices, ¿quién eres? Yo soy el Hijo de Dios que estoy vivo, estoy a la diestra del Padre intercediendo día y noche. Y después decirle, ¿qué quieres que haga? Esa pregunta está un poquito más difícil. ¿Qué quieres que haga, Jesús? ¿Sigo yendo a la iglesia? ¿Sigo viendo mis predicaciones en YouTube? ¿O quieres que haga algo más? Y esa se la contesta muy tranquilo Jesús a Saulo. Y le dice, ve a Damasco y ahí se te dirá lo que tienes que hacer. De hecho, cuando el Señor habla con Ananías es un hermano ahí de la ciudad y el Señor le habla en revelación, le habla en sueños y le dice, ve y habla. Está bonita la descripción porque le dice, ve a la calle que se llama perdónenme, 10ª me parece que es la calle. No había Google Maps, no había navegador, no había GPS. Nomás le dice, ve a la casa, a esa calle, y busca la casa de un Judas. Ahí está un hombre que se llama Saulo. Ve y ora por él, pon tus manos para que recobre la vista. Y Ananías dice, no, Señor, no seas así, Señor. Señor dice, ¿no sabes lo que está haciendo este hombre? Yo conozco la fama de ese hombre y asola la iglesia y ha mandado a la cárcel y los envía para ser maltratados y tal vez hasta muertos. No me mandes a hacer eso, Señor. Es cuando el Señor le dice a Ananías, ve porque él me es instrumento útil. Y a Ananías sí le revela el propósito. Le dice, porque me es útil para llevar mi nombre. Pero le da una notita y al final, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Eso se lo dijo a Ananías, pero no se lo dijo a Pablo. Cuando le pides algo al Señor o que le dices al Señor, ¿qué quieres que haga, Señor? Lo menos que esperas es que el Señor te conteste, quiero que lleves mi nombre y que sepas que vas a sufrir y padecer por llevar mi nombre. No nos vamos a querer aventar. No vamos a querer ir. La gente va a tener miedo de hacerlo. El Señor se lo dijo a Saulo paso a paso. Le dijo, vete a Damasco, ahí se te dirá qué hacer. Y lo pusieron ahí en una casa que ayunaba y oraba, y ahí le habló el Señor. Y le dijo, va a venir un hermanito a imponer las manos y vas a recuperar la vista.
Por eso Pablo sabía que iba a llegar Ananías, está esperando que llegara ese hermanito que venía a ponerle las manos y él recuperar la vista. Después de que recupera la vista, el Señor habla a Saulo paso a paso. Le dice una cosa que va a hacer y luego la otra y luego la otra. En tu vida tienes que creer en el primer paso para que Dios te lleve al segundo. No querramos ir hasta el último paso, no querramos irnos hasta el final. Tenemos que obedecer el primer paso. Si no obedeces el primer paso, no va a haber segundo paso delante de Dios. Si es una escalera, no puedes llegar al quinto peldaño sin haber pasado por el primero. Pero puedes tirar la pierna, sí, pero le estiraste y tu pierna tuvo que pasar sobre el primer peldaño, aunque hayas empezado en el segundo. Siempre va a estar el primer paso que Dios te va a decir esto. Y uno dice, ay, no, Señor, no, te pregunté qué quieres que haga, pero pues no con eso. O sea, eso luego lo tratamos. Dame ahorita oportunidad, esto luego lo tratamos. Esto es algo que voy a guardar un poquito, pero lo demás aquí estoy. No funciona así con Dios. Dios dice, este es el primer paso, obedece. Si no obedeces, no hay segundo paso. Nos preguntamos, ¿cómo es que Pablo sabía que tenía que ir a predicar el evangelio a una parte y a otra no? Lo dice en la Escritura, que él quería ir a una parte y el Espíritu Santo se lo impidió. Pues porque Pablo sabía paso a paso. Y en el siguiente paso el Espíritu Santo le dijo, no vas a ir para allá, vas a ir para este otro lado. Pero allá están los perdidos. Pero hoy no vamos a salvar a aquellos perdidos. Tú vas a donde yo te diga. Y Pablo decía, yo voy a donde tú me digas. Esa tiene que ser nuestra vida en el Señor. Somos perseguidos y vamos a ser vituperados, pero tenemos que obedecer paso a paso al Señor. Si tú quieres ver nada más el final de la historia, te vas a perder la historia con Dios. Tienes que ir paso a paso y obedeciendo el primero para que Dios te lleve al segundo. Y cuando te dé el segundo paso, lo tienes que obedecer y luego pasar al tercero. Y cuando te dé el cuarto, entonces me vas a decir, ay Arturo, pues entonces dime cuáles son los pasos en el Señor, y entonces yo me pongo en el primer paso y luego me pongo al segundo. Buenas noticias para ti. Tus pasos no son mis pasos. Tus pasos no es lo que le habla el Señor a todos. Tus pasos son personales. ¿Cómo se convirtió Pedro? Pedro no vio al Señor resucitado. Cuando él se convirtió, vio a Jesús vivo en carne. Y ahí él creyó que era el Mesías y lo siguió. Diferente a Pablo. Cada uno de los discípulos tuvo un llamado diferente. ¿Cómo los vieron otros hombres? Esteban. ¿Cómo Esteban tenía tanta fe? Dios le dio los pasos. Imagínate Esteban. Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Que sirvas la mesa? No, Señor. No, pues aquí está el talento, Señor. Orador, mira yo, de buena presencia, guapo el chamaco, buena habla. Tú dame chance, mira, ahí hay muchos que pueden servir, pero no todos pueden predicar como yo. El Señor le dijo a Esteban, primero las mesas. Esteban fue primero a servir las mesas, después vino el segundo paso. Tienes que entender los pasos de Dios para tu vida. Yo puedo orar por ti. Ahorita si tú quieres al final de la reunión, yo no sé qué onda con mi vida y no sé ni el primer paso. Oramos por ti, pero yo no te voy a dar el primer paso. Tienes que decirle, ¿qué quieres que haga, Señor? Y dame ese primer paso, porque después de ese primer paso viene la dificultad. Porque llevando el nombre de Jesús, es segurito que vas a ser perseguido. Es segurito que algo van a hablar de ti, es segurito que algo van a hacer en tu contra. Ahí es donde tú vas a enfrentar la oposición. Estaba viendo pues no era documental, era un programa sobre los veteranos en Estados Unidos. Y sacaron ciertos grupos de veteranos y todo, y sacan algunas cosas que tienen dentro del ejército de Estados Unidos. Y algunas de esas cosas es que tienen grupos musicales.
y algunos de estos grupos musicales están integrados por veteranos, otros no. Y me llamó la atención viéndolos tocar la guitarra, y la verdad es que lo vi así un pedacito, no pude ver todo el documental. Y lo que alcancé a entender, porque era en inglés y algunas cosas se me pasan, es que ellos, o sea, son soldados en activo, son soldados trabajando y tienen aparte esa asignación de permitirles tocar en un grupo musical y ensayan y se reúnen y tocan en eventos especiales. Los veía tocar en la música y como que no te checa. O sea, tú ves un uniforme de soldado y lo que te imaginas pues es una ametralladora colgando, las botas, la mochila, el casco, ahora hasta los lentes esos especiales que traen. No te imaginas que el del uniforme pues va a traer colgada la guitarra o va a estar sentado dándole a la batería. Si el enemigo ve a ese soldado tocando música, dice, te doy para los instrumentos, te pago los instrumentos, tú sigue tocando, entretente mientras yo ataco. Así nos distraemos en nuestra vida. Andamos distraídos con tanta cosa. Andamos portando el uniforme de soldados, o sea, la Biblia aquí bajo el brazo y venimos a la iglesia y portamos un uniforme como que somos soldados, pero no somos nada de preocupación para Satanás. No somos nada de impacto para el evangelio. No vas a ser muy perseguido. Ahí va a decir, ahí síguele, ahí entretente, Arturo, mira, ahí sigue con tus cosas, sigue haciendo lo que estás haciendo. Es más, yo te doy, mira, te manda, órale, ahí yo te doy para que sigas haciendo tus cosas. Vamos a entender lo que Dios quiere que hagamos, aunque vayamos a ser perseguidos, aunque vayan a hablar mal de nosotros, aunque cuenten mentiras, porque finalmente, nuestro tercer punto es que no podemos ser derrotados. Si volvemos al ejemplo de los soldados, aunque esos soldados estuvieran allá en combate, aunque lleven todo el armamento y el poder del ejército ruso, de Estados Unidos, de Ucrania, del país al que representen, pueden ser derrotados. Porque puede ser que ese día la estrategia del otro ejército funcionó mejor. Pero a ti y a mí no nos pueden derrotar en el evangelio. No puedes perder cuando presentas el evangelio. Por mucho que te persigan, por mucho que sufras, siempre el galardón va a ser grande. Siempre el Señor va a estar respaldándote y enseñándote. Y nos gustan mucho los versículos que hablan de la gran bendición. Y están en la Biblia y son para ti y son reales. Pero no pierdas de vista que toda esa bendición está contenida en la palabra de Dios, que es Jesús. Y no pierdas de vista que para conocer a Jesús y vivir una vida por Él, tienes que predicar el evangelio, tienes que compartirlo, tienes que creerlo en tu vida, aunque haya persecución. Eso hicieron los discípulos. Vamos a Hechos 5, versículos 40 al 42. Dice, ¿ya lo tienen? Dice, y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Hay otra versión que dice, no cesaban de enseñar y predicar que Jesús es el Cristo. Está hablando aquí de Pedro y de Juan. Pedro y Juan iniciaron el ministerio juntos. Ellos empezaron ahí entre los judíos, iban al templo y ahí en el templo ellos empezaron a enseñar. Ya los habían amenazado una vez. Ya los habían llevado ahí ante el concilio y les habían dicho, no estén haciendo eso, no estén predicando de ese nombre, váyanse y no lo vuelvan a hacer.
Pedro y Juan salieron, se fueron, pero lo volvieron a hacer. Y mientras ellos predicaban, la iglesia crecía. Y la iglesia se hacía más grande y la iglesia se hacía más fuerte. Era tanto lo que estaba sucediendo que aún cuando ellos iban al templo, se extendió la fama no solamente ahí en la ciudad, se extendió a otras ciudades. Y de otras ciudades venían y traían a los enfermos en camilla. Y los traían a la orilla del camino y los ponían a la orilla así del camino por donde iba a pasar Pedro, para que al menos la sombra de Pedro los tocara. Y al tocarlos la sombra de Pedro eran sanados. Los que se unían a la iglesia venían y traían sus bienes. Venían y entregaban sus bienes a la iglesia, vendían sus posesiones y venían y se lo entregaban a los discípulos, diciéndoles, con esto que se haga la obra. ¿Y tú cómo te sostienes? El Señor me va a sostener día a día. Aquí está todo lo que tengo. Parece que la iglesia prosperaba de maravilla. Pero otra vez los ven predicando el evangelio y van por ellos y los llevan presos. Y cuando los llevan presos están en la cárcel y metidos ahí en la cárcel, de repente son liberados de una forma milagrosa. Milagrosa porque no se cayeron ni los candados, ni los sellos, ni las rejas, ni los guardias los vieron. Salieron sin que se abriera la puerta. ¿Y a dónde los llevó el Señor? A predicar otra vez. Los llevó otra vez al templo. Cuando están en el templo predicando, ¿qué pudieron pensar Pedro y Juan y los otros discípulos que los acompañaban? El Señor es todopoderoso. El Señor nos libró de la cárcel. Nos sacó sin que nadie nos viera. Somos intocables. No nos va a pasar nada. Y están predicando. Y entonces los sacerdotes, como eran muy considerados, los metieron a la cárcel y dijeron, hasta en la mañana, ahorita ya va a caer el sol, ya no podemos tratar ningún asunto porque la ley no lo permite. Al día siguiente le dicen a los alguaciles, vayan y tráiganmelos. Y en el pobre alguacil todo asustado y dice, no están. Y ahí está la guardia, y ahí están las rejas, y está todo cerrado y no sabemos cómo salieron. Y en eso salió un hermanito de esos que no falta por ahí. Pues dicen que ahí están en el templo predicando, ¿eh? Yo no sé cómo salieron, pero ahí andan predicando. Y van por ellos. Y todavía dice que van y los agarran sin violencia, porque tenían miedo del pueblo. Sanadas fueron y les dijeron, hey, vámonos porque ustedes estaban presos y no sé cómo se me salieron, pero van de regreso. Y los llevan y los meten a la cárcel. Y los enfrentan otra vez y les dicen, no pueden andar haciendo eso. Y Pedro y Juan, valientes, y se para Pedro y les dice, juzguen ustedes. ¿Qué es mejor? ¿Obedecerlos ustedes o obedecer a Dios? ¡Ay, híjole! Se quedan todos así, no hayan qué hacer con ellos. Y entonces aparece Gamaliel. Gamaliel es el que fue maestro de Pablo y lo instruyó en todo. Y les dice, ¿saben qué? A todo el Sanedrín, dice, ¿saben qué? Tengan cuidado. Porque han surgido otros hombres, y menciona a 2 hombres ahí. Dice que salió y levantó 400 gentes, pero lo mataron y todos se dispersaron y se acabó el problema. Y salió otro también, y dijo que era algo, no dice exactamente qué, y dijo ser algo. Dice, y lo siguieron, pero murió y sus discípulos se dispersaron. Dice, pero no sea que estos hombres estén hablando de verdad de Dios. Entonces tengan cuidado, no se metan con ellos. Por eso el principio del versículo dice, y consintiendo con él, o sea, le dicen el Sanedrín a Gamaliel, ok, está bien, nomás dales unos azotes. Y unos azotes eran unos azotes. No era así nada más como darle su zape, no, eran al menos 39 azotes. Y dependiendo de la falta era con vara o con otra cosa. Y les dan sus azotes. ¿Y qué hacen Pedro y Juan? Se van tristes a su casa porque los azotaron. Si el Señor ya nos había librado de la cárcel, nos abandonó. Salen gozosos de haber sido considerados dignos de padecer por el nombre. Y no le bajan al ritmo. Dice que todos los días, por la calle, por el templo y por las casas, no cesaban de predicar a Jesucristo. No les hizo nada los azotes. No les hizo ni tantito, así se amedrentaron. No les importó nada. Fueron liberados por Dios de la atadura del miedo. No fueron liberados de la cárcel. Los liberó del miedo. Ellos ya no tenían miedo de predicar el evangelio. O sea, nos pueden hacer lo que quieran, pero vamos a obedecer a Dios. Pablo también padeció
innumerables veces. Vamos rapidito a ver 2 Corintios 1:8. Dice Pablo, 2 Corintios 1:8. Dice, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. No dice la Escritura esta aflicción de qué se trataba, no dice el detalle Pablo, pero imagínate nada más a qué límite llegó su aflicción, que pensaron que iban a perder la vida, pensaron que ya no había esperanza. Fueron llevados al límite donde dijeron, híjole, o es Dios el que nos salva, o no hay salvación. En nuestra vida eso es muy frecuente. Nosotros queremos que Dios responda rapidito, luego. Pero Dios te va a llevar a un momento en el que sea imposible que la gente diga que tú lo hiciste, que sea notorio que fue Dios el que intervino, que los doctores hayan dicho se va a morir y luego viene la sanidad. Que todo el mundo te dijo, ya se acabó tu negocio. Y al día siguiente está la fila de gente formada para comprar. Están los proveedores ahí trayéndote nuevos productos. Dios te va a llevar a un límite donde sea manifiesto que Él es el que va a obrar para que tengas confianza en Él. Poquito más ahí enseguidita, en los versículos 9 y 10. Dice, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino que Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Fíjate la confianza de Pablo, el cual nos libró y nos libra. O sea, está hablando de que conoce que Dios lo ha librado de muchas tribulaciones, que lo está librando y que está esperanzado en que lo va a volver a librar. 3 tiempos que Pablo utiliza para decir, confío en Dios. Confiamos en aquel que resucita de los muertos. ¿Por qué Pablo menciona a Dios que resucita de los muertos? Está diciendo, porque aún que hubiéramos muerto, confiamos en el que nos va a resucitar. Si me hubieran tocado mi vida, si yo hubiera perecido, Dios me hubiera librado. Finalmente, la conclusión, la tribulación, la prueba, un padecimiento, son difíciles de llevar. No esperamos nosotros decir, este es un momento fácil. Pero si estamos en Cristo, la tribulación, la prueba, el padecimiento van a ser saludables para ti. Van a ser buenos para tu vida, porque estás en Cristo. Y Él lo hace para salvación, lo hace para vida eterna. Y te voy a dar rápido 3 versículos de diferentes discípulos, para que veas la confianza que llegaron a tener y cómo nosotros podemos ver que esa confianza es para nosotros. Santiago 1, versículos 2 y 3. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¡Wow! Este es Santiago. Ahora vamos a ver a Pedro. Primera de Pedro 1, versículos 6 y 7. Allí en Primera de Pedro, Pedro está hablándole de la esperanza viva, de ser guardados por el poder de Dios. ¿Cómo? Mediante la fe. Y entonces dice en el versículo 6, Primera de Pedro 1, versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque es perecedero,
perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Pedro dice, aun que tengas que ser afligido, que pases por diversas pruebas, esas pruebas son para someter tu fe a prueba y que tu fe sea más preciosa que el oro. Porque dice aquí, prueba, pues, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. Y el último, otra vez Pablo, Romanos 5, del 3 al 5. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Si quieres otros, busca por ahí en la Escritura, hay muchos versículos. Pero nomás acuérdate de Romanos 8. ¿Quién nos separará del amor de Dios? Ni angustia, ni hambre, ni desnudez, nada nos separará del amor de Dios. Es que somos frágiles. Pero al Señor le plació hacerlo así. Dice que somos vasos de barro y que ese tesoro está puesto en vasos de barro, nosotros. Un vaso de barro es frágil. Si ahorita las tazas que ya tienen una tecnología es muy diferente para hacerla, de todas maneras en ocasiones se quiebran, se rompen, se cuartea la taza. Por más favorita que sea, por más que sea tu taza con la que tomas todos los cafés en la mañana, algún día se va a romper. ¿Cuánto y más de lo que está hablando la Escritura que dice que el gran tesoro está puesto en vasos de barro frágiles? Les iba a preguntar, ¿no tuvieron vasos de barro? Pero yo creo que a algunos de ustedes no les tocó. Pero era común que en la casa había, de hecho había hasta los jarroncitos, esos donde estaba el agua, para tener agua fresca, porque no teníamos refrigerador. Estaba el agua fresca así en un jarroncito así, y te servías en un vasito de barro. Y el agua estaba fresca por el barro. Pero hay de ti que trataras más del vaso de barro porque se rompía bien fácil. Hasta con ponerlo así fuerte contra la mesa se quebraba el vaso de barro. Esos somos nosotros. Y todo el sufrimiento, la persecución y todo lo que sufras, Dios sabe que eres frágil, pero su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Ahí es donde Dios te va a hacer la fe fuerte. Ahí es donde Dios te va a cimentar bien en la palabra. Ahí es donde Dios te va a hablar y decir, este es el siguiente paso. Vamos a lo siguiente. Pero no te angusties, no vas a ser derribado, no vas a perder. El Evangelio nunca pierde. Y déjate lo repito para que se nos grabe bien, el Evangelio nunca pierde. Y por último, no lo vamos a poner en la pantalla, yo se los voy a leer. Es 2 Corintios 4, del 7 al 9, si quieres nomás apúntalo. Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Qué tesoro habla? Este tesoro es toda gracia preciosa de Dios puesta en nosotros, que es la salvación por medio de Cristo Jesús. Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Y esto lo está diciendo, yo creo que fue el que más padeció, Pablo. Ve por ahí en Corintios, no recuerdo si es 2 Corintios o 1 Corintios 11. Ahí está todo lo que dice Pablo. 5 veces me azotaron los judíos, con 40 azotes menos 1. Y dice que fue maltratado, apedreado. Ahí te da una lista de todos sus padecimientos. Y ese que padeció está diciendo,
Vamos a ser derribados. Sí, pero no derrotados. No vamos a ser vencidos en el Evangelio. Otra vez, el Evangelio nunca pierde. La gente que va en contra del Evangelio siempre se frustran sus planes se desvanecen. Y aún si llegaran a tocar tu vida, esperanza tenemos en el que resucitó a Jesús de los muertos, de que nos va a resucitar. Amén. No se angustien, porque va a pasar. Mira, es algo que normalmente le comento a una persona. Digo, decimos, los cristianos estamos atribulados y vemos a la otra gente. Le digo, es que no sabes cómo viven. Es que tal persona se la pasa haciendo tales cosas porque no es feliz. Aún que dice tener a Cristo en su corazón, no es feliz. Una persona que es feliz en Cristo anda bendiciendo, no anda llevando para allá y para acá y para este y para el otro y diciendo y trayendo. No anda haciendo esas cosas. Esa persona tiene una angustia en su corazón. O dicen, mira aquel cómo prospera. Cámbiale la vida. Cámbiale la vida. Conozco mucha gente, conozco algunas gentes adineradas, con unas vidas que no las quieres, así, rápidamente. No es la bendición el dinero. Puedes tener dinero, claro que lo puedes tener. Cuida cómo lo manejes para que Dios te lo permita. Pero nuestra bendición está en Cristo. Permanece ahí. Y el Evangelio nunca va a perder. Amén. Amén y amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús. Señor, damos gracias, Padre, por este día. Gracias, Padre, porque, Señor, aunque sabemos que podemos ser perseguidos, estamos firmes en ti, Señor. Estamos seguros, Padre, de que no importa que se levante contra nosotros. No importa, Señor, si es angustia, si es persecución, si es desnudez, Señor, si es ataque, si es mentira, aún la misma muerte, porque sabemos que nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, mediante la fe. Ahí estamos seguros, ahí estamos confiados, esa es nuestra esperanza. Así queremos vivir. Pero Padre, ahora, Señor, te preguntamos, ¿qué quieres que haga, Señor? ¿Qué quieres que haga, Padre? Danos el paso 1, Padre. Señor, seremos obedientes para caminar ese paso 1 y entonces danos el paso 2. Te pido, Señor, que seas claro con cada uno de ellos cuando tú reveles tu palabra, cuando tú les reveles lo que tú quieres que hagan. Y, Señor, que vean tu promesa, Dios, que vean tu respuesta, Señor, y que vean, Padre, que el Evangelio nunca pierde, porque tú, Padre, eres el Dios eterno, vivo, el Dios todopoderoso que nunca podrá ser vencido, sino por el contrario, lejos de que sus enemigos, Padre, prosperen, aquellos que se arrepienten los recibes por hijos y los bendices, Padre, una vez que han creído en Jesús como el Mesías. Te amamos, Padre, te bendecimos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.